Bueno, hoy vamos a comenzar hablando sobre las hormonas tiroideas y su fisiología. Comencemos. Bueno, comenzando con la estructura de la glándula tiroides, hay que saber que ésta se encuentra localizada anteriormente en el cuello. Y hablando histológicamente, va a estar conformada por folículos tiroideos, los cuales son las unidades funcionales de la glándula tiroides. Y estos folículos tiroideos, que son los que tenemos aquí, van a estar conformados por las células foliculares, las cuales son estas de aquí, y el coloide, que es este que tenemos acá adentro. Y todo esto es lo que dijimos que se conforma el folículo tiroideo. Y la función del coloide es contener o almacenar la tiroglobulina. Entonces todo esto que tenemos aquí es almacenamiento de la tiroglobulina. O también podemos definirlo como almacenamiento de las hormonas tiroideas. Y van a existir en la tiroides otro grupo de células, las cuales se conocen como células tipo C, y van a tener la función de formar calcitonina. Hablando de las generalidades de la hormona tiroidea, hay que saber que esta va a ser una hormona de tipo amina o conformada por aminoácidos, siendo específicamente la tirosina, y va a tener efectos globales en todo el cuerpo. Hay que saber que esta hormona va a ser lipofílica, por lo tanto va a actuar a nivel nuclear y va a tener que viajar unida a proteínas a través del torrente sanguíneo. Esto de actuar al nivel nuclear hace referencia a que el hecho de que sea lipofílica va a poder atravesar la membrana de las células. Esto hace referencia a que como va a actuar, va a poder pasar esta membrana y actuar directamente en el núcleo celular. Y que tenemos en la glándula tiroidea un almacén de hormonas tiroideas hasta para 3 meses. Por lo tanto, podemos tener una afección tiroidea ahora mismo y después de 3 meses, gracias a este almacén, comenzar a ver los signos y síntomas de la patología. Y dentro de las hormonas tiroideas tenemos estas dos, las cuales son la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Y la que mayormente se sintetiza por la glándula tiroides va a ser esta hormona T4, prácticamente en un 93%. Y esta T3 en un 7% restante. Pero a pesar de ser la hormona que menos se sintetiza, va a ser la hormona tiroidea más potente de todas. Por lo tanto, la T3 va a ser la hormona tiroidea más potente. Ahora, continuando con la síntesis de hormonas tiroideas, hay que saber que va a constar de 8 pasos distintos, los cuales son la síntesis de tiroglobulina, el cotransporte de sodio y yodo, la oxidación del yodo, la organificación, el acoplamiento, la endocitosis de la tiroglobulina, la hidrólisis de la tiroglobulina y la desyodación de los residuos de tiroglobulina. Todo esto con el fin de formarnos a las hormonas tiroideas. Ahora hablando específicamente de cada paso, vamos a hablar sobre la síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina va a estar conformada por aminoácidos y dijimos que el aminoácido más importante era la tirosina. Entonces, estos aminoácidos provenientes del torrente sanguíneo van a entrar a la célula folicular y gracias a las acciones del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi vamos a tener una formación de una glucoproteína, la cual se conoce como tiroglobulina. Ahora, hablando sobre el cotransporte de sodio y yodo, o lo que conocemos también como trampa de yodo o atrapamiento de yodo, va a estar encargado gracias a un transportador, el cual se conoce como el NIS. Y esta función se va a lograr gracias a la bomba sodio-potasio, ya que esta bomba sodio-potasio va a permitir que tengamos una poca cantidad de sodio dentro de la célula folicular. Esto nos va a permitir que el NIS o el transportador de sodio y yodo permita que entre el sodio proveniente de la sangre hacia la célula folicular. Y con esta fuerza y con este gradiente va a permitir que entre propiamente el yodo. Por lo tanto, a la célula folicular va a entrar el sodio y va a entrar el yodo. Y después, una vez que el yodo se encuentre en la célula folicular, vamos a tener que el yodo va a salir al coloide a través de un transportador, el cual se conoce como pendrina. Ahora, hablando sobre la oxidación del yodo, va a estar encargado sobre la enzima tiroidoperoxidasa o la TPO que tenemos aquí. Y esto va a ser importante para los siguientes pasos necesarios para la síntesis, ya que ahora tenemos a la organificación y como dijimos va a estar encargada por la enzima tiroidoperoxidasa o la TPO que tenemos aquí. Y la organificación no es nada más y nada menos que la unión del yodo que tenemos ya oxidado en el coloide
hacia la tiroglobulina, la cual dijimos que estaba conformada por los aminoácidos tirosina. Ahora tenemos el siguiente paso, el cual es este mismo de la organificación, pero para ejemplificarlo vamos a tener este yodo aquí, el cual se va a unir a la tiroglobulina, la cual dijimos que estaba conformada principalmente por los aminoácidos tirosina. Entonces, cuando el yodo se une a la tiroglobulina o a la tirosina, nos va a generar una molécula, la cual se llama como MIT o MIT, y otra molécula, la cual se conoce como DIT o DIT. Y esto hace referencia a que el yodo se unió a la tirosina, y por eso tenemos un monoyodo tirosina. En cambio, cuando tenemos dos yodos unidos a la tirosina, tenemos la diyodotirosina. Y esto es lo que se conoce como organificación, la unión del yodo hacia la tirosina. Ahora tenemos al siguiente paso de la síntesis, el cual es el acoplamiento. Y de igual manera está encargado por la enzima tiroidoperoxidasa, o lo que también conocemos como peroxidasa tiroidea. Y este paso es la unión de las diferentes moléculas previamente sintetizadas como el MIT y el DIT para formar a las propias hormonas tiroideas. Por ejemplo, cuando tenemos una unión del MIT y el DIT, el cual es un yodo más dos yodos, esto nos va a resultar una suma de 3, ¿no? Por lo tanto vamos a tener una formación de T3. Y cuando sumamos a dos yodos más dos yodos, vamos a tener lo que conocemos como a la T4 o tiroxina. Esto se va a dar por pura lógica y por pura matemática. Si sumamos 3 yodos, vamos a tener T3. Y si sumamos 4 yodos o 2 DITs, vamos a tener lo que conocemos como T4. Y ahora vamos a hablar sobre la endocitosis de la tiroglobulina. Como dijimos en el paso anterior de lo que conocemos como el acoplamiento, vamos a tener esta formación de la tiroglobulina con moléculas tanto como el MIT, del DIT y de hormonas T3 y de T4. Todo esto unido a lo que conocemos como la tiroglobulina. Por lo tanto, la célula folicular va a comenzar a endocitar estas tiroglobulinas hacia la célula folicular. Lo que sigue de aquí es un proceso del cual se conoce como hidrólisis de la tiroglobulina, a la cual se le van a unir unos lisosomas dentro de la célula folicular, lo que va a generar a la degradación de la tiroglobulina, separando estos residuos del MIT y el DIT y el T3 y de T4. Por lo tanto, una vez que tengamos estos residuos separados, tanto del MIT, el DIT, la tiroglobulina y T3 y T4, vamos a utilizar lo que sí nos sirva y vamos a reciclar lo que no nos sirva para las hormonas tiroideas. Por ejemplo, esta desyodación de la tiroglobulina hace referencia a que gracias a la enzima de iodinasa vamos a tener estas moléculas de MIT y DIT y vamos a proteolizarlas o vamos a escindirlas para obtener el yodo de estas moléculas para reciclarlo para formar nuevas hormonas tiroideas. En cambio, los residuos de tirosina de las tiroglobulinas y el DIT y el MIT de igual manera van a ser reutilizados y reciclados para formar más tiroglobulina. En cambio, la T3 y la T4 van a ser liberadas hacia la sangre. Ahora, hablando sobre la síntesis de hormonas tiroideas, hay que entender esto, ya que es una pregunta muy común en fisiología. ¿Qué pasos de la síntesis de hormonas tiroideas están encargados por la enzima tiroidoperoxidasa o peroxidasa tiroidea? Entonces dijimos que eran la oxidación del yodo, la organificación y el acoplamiento, los procesos de la síntesis de hormonas tiroideas encargados de la enzima tiroidoperoxidasa. Ahora, a grandes rasgos y resumiendo la síntesis de hormonas tiroideas, hay que saber que en la célula folicular tiroidea vamos a formar lo que conocemos como la tiroglobulina. Y el yodo vamos a tenerlo dentro de la célula folicular tiroidea. Tanto el yodo como la tiroglobulina van a ser liberados hacia el coloide tiroideo, donde se van a unir y vamos a formar lo que conocemos como el MIT y el DIT. Y también T3 y T4. Entonces, esta tiroglobulina con la T3 y T4, el MIT y el DIT, va a ser endocitada dentro de la célula folicular tiroidea, donde va a ser proteolizada o escindada y nos va a generar estos restos de tirosina y estos restos de tirosina y los vamos a reciclar para formar tanto más tiroglobulina, tanto como más hormonas tiroideas. Y lo que reste, en este caso que sería la hormona T3 y T4, van a ser liberados hacia la sangre. Hay que saber sobre el transporte de las hormonas tiroideas que el 99% de todas las hormonas tiroideas van a viajar unidas a proteínas, por lo tanto no van a ser biológicamente activas. Y dentro de estas proteínas vamos a tener a la globulina de unión a tiroxina, o lo que conocemos también como TGB.
Y también tenemos a la albúmina, la cual también va a viajar unida con T3 y T4. Y el 1% restante libre va a viajar libremente a través del torrente sanguíneo y lo que conocemos como la porción libre o biológicamente activa de T3 y de T4. Hay que saber sobre el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas un gran resumen, ya que dijimos que las hormonas tiroideas eran lipofílicas y entonces podían entrar a la membrana celular. Por lo tanto, vamos a tener una conversión de hormonas tiroideas a nivel celular. Esto de la siguiente manera. Una vez que la T4 llegue a la célula, va a ser transformada gracias a la enzima 5-deiodinasa a la T3, la cual dijimos que era mucho más potente. Una vez la T3 llegue a la célula, va a actuar directamente en su receptor nuclear, o lo que conocemos como receptor de hormona tiroidea, estimulando unos genes los cuales nos van a llevar a una síntesis de proteínas. Esos a grandes rasgos el mecanismo de acción a nivel celular de la hormona tiroidea. Ahora expliquemos lo que dijimos en esta imagen. La hormona T4 va a ser liberada y va a atravesar la membrana celular. Una vez dentro de la célula va a ser transformada gracias a la acción de la 5-deiodinasa en T3 y esta T3 va a viajar al núcleo celular uniéndose al receptor de la hormona tiroidea, estimulando a los elementos de respuesta tiroidea, una serie de genes los cuales son útiles e importantes para la tiroides. Esto nos va a generar un ARN mensajero a través de la transducción, generando que un ARN mensajero, el cual va a ser traducido a una serie de proteínas como respuesta a la acción de la hormona tiroidea. Hay que saber que esta T4, gracias a la acción de la deiodinasa, puede ser transformada a T3, a la que dijimos que era la más potente o la hormona más activa, pero también puede ser transformada a una T3 inversa o biológicamente inactiva. Ahora, hablando sobre la función propiamente de las hormonas tiroideas, vamos a definirlas en dos grandes grupos: acciones en el metabolismo y acciones en la estimulación de la función de los órganos. Hay que saber que esta estimulación en el metabolismo por parte de la hormona tiroidea va a ser o se va a generar con el fin de poder suplementar o darle el material energético para que se generen las funciones de los demás órganos, los cuales que van a estar aumentados gracias a la acción de la hormona tiroidea. Ahora, hablando sobre las funciones de las hormonas tiroideas propiamente, vamos a hablar sobre el estado metabólico. Esto nos va a generar un índice metabólico basal aumentado, el cual hace referencia al consumo metabólico sin hacer prácticamente nada. Entonces esto va a ser lo que vamos a consumir de energía por simplemente existir. Entonces este va a estar aumentado gracias a que una de las proteínas de las cuales se va a aumentar la síntesis por la hormona tiroidea es la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, esta va a empezar a consumir mucho ATP porque va a estar aumentada su producción y por lo tanto nos va a generar un aumento del consumo de oxígeno para formar todo este nuevo ATP, del cual se va a utilizar en la función de la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, este consumo de energía va a generar una pérdida y va a formar este calor. Por lo tanto, va a aumentar la temperatura corporal. Y para suplementar todo este nuevo gasto energético, vamos a tener que aumentar la gluconogénesis, la lipólisis y la proteólisis. Por lo tanto, el efecto total y global de la hormona tiroidea es un efecto catabólico. Por lo tanto, en pacientes que tenemos un aumento de la hormona tiroidea, vamos a tener pérdida de peso, y en los pacientes que tengamos muy poca hormona tiroidea o hipotiroidismo, pues vamos a tener esta disminución del catabolismo o esta ganancia de peso. Y a nivel cardiovascular y respiratorio vamos a tener un aumento de la contractilidad o inotropismo, una mayor frecuencia cardíaca, un mayor gasto cardíaco y una mayor frecuencia respiratoria. Y también vamos a tener un aumento de los receptores beta-adrenérgicos gracias a la acción de la hormona tiroidea. Y esto se va a ver reflejado en un aumento de la función cardíaca y un aumento de la función respiratoria. Por lo tanto, podemos decir que el sistema nervioso autónomo simpático se va a encontrar aumentado. Y esto también nos va a generar los efectos que conocemos como gluconogénesis aumentada, lipólisis aumentada y proteólisis aumentada, gracias a estos efectos del sistema nervioso simpático aumentados por los receptores beta adrenérgicos. Y dentro de las otras funciones de la hormona tiroidea, dentro del sistema nervioso central va a promover el crecimiento y el desarrollo cerebral fetal, tanto perinatal. Y como dijimos, vamos a aumentar los receptores beta adrenérgicos de parte del sistema nervioso simpático.
Y en el crecimiento va a ser útil para el crecimiento en conjunto con otras hormonas, tales como los estrógenos, testosterona y la hormona del crecimiento. Y va a promover la osificación de los huesos. Y en los demás órganos vamos a encontrar un estímulo o una función aumentada de los demás. Entonces ahora hablemos sobre el eje tiroideo y su regulación. En el hipotálamo vamos a tener una liberación de TRH. Esa TRH va a llegar a la adenohipófisis gracias a la circulación portal hipoficiaria, donde va a liberarnos a la hormona estimulante de tiroides, o lo que conocemos también como TSH. Esa TSH va a actuar en la glándula tiroides y nos va a formar lo que conocemos como T3 y T4. Esa TSH va a tener efectos en la hipertrofia, en la secreción y en la captación de yodo. Por lo tanto, nos va a generar una hipertrofia y una hiperplasia de la glándula tiroides y nos va a aumentar la secreción de hormonas tiroideas y la captación de yodo. Todos estos son efectos de la TSH. Hay que saber que este eje va a tener un feedback negativo. Por lo tanto, la T3 y la T4 van a inhibir a la liberación de TSH y a la liberación de TRH. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos aumentos de T3 y de T4, vamos a tener una disminución de TRH y una disminución de TSH, generándonos así una disminución de T3 y de T4. Y por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos veremos en próximo. Gracias.